El trabajo periodístico y poético de Luis Alberto Crespo ha sido traducido a varios idiomas y ha merecido el Premio Municipal de Poesía, el Premio Nacional de Cultura Mención Periodismo Cultural y Mención Literatura. Ha sido homenajeado en el Festival Mundial de Poesía y en la Filben. Desde sus primeros poemarios como Resolana o Entreabierto al recientemente premiado Aquello Puro, median casi 4 décadas de actividad y creación que en la actualidad no cesa como poeta, periodista y gestor cultural. Bueno, Luis Alberto y yo hemos compartido muchas veces como jurados del Premio Nacional de Cultura y hemos asistido a muchas ruedas de prensa. Como periodistas nos ponemos a hacer nuestra evaluación de los compañeros periodistas. En primer lugar, antes de hacer dos propuestas que tengo acá para dejar desde la librería mediática, me gustaría que brevemente hiciera una valoración del periodismo cultural que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos todo el periodismo cultural. Nosotros tenemos una crisis grande de periodismo cultural, es verdad. Y yo creo que realmente el periodismo ha sufrido realmente un drama, porque el periodismo ahora se ha entregado a eso que es el trabajo el trabajo no es el tráfico de el decir de cada quien como quiera, sobre lo que quiera, pero que es banal, totalmente banal en términos generales. Entonces ese correo que es masivo, de que quien quiera decir algo lo dice, y de pronto se arroga derechos como de informar mal, por ejemplo, y no mantener los principios, la ética fundamental de lo que es la información periodística, creo que eso va en detrimento del periodismo. El periodismo escrito ya cada vez está más, diría yo, en agonía. Los momentos sublimes del periodismo como género literario, por ejemplo, es cada vez más escaso, de verdad que sí. Entonces, creo que no puedo ser entusiasta con respecto a lo que se hace en términos generales, lo que se hace en el periodismo escrito. Y el periodismo audiovisual tal vez podría tener una gran presencia entre nosotros y no lo tiene María Alcira. Es decir, yo siempre he soñado con que el periodismo tenga un periódico audiovisual. Sí, lo hubo en un momento dado, pero que nosotros vamos a tener un periódico semanal, un semanario, no dar noticias porque ya la noticia ya no es el famoso tubazo, ya no existe, se ocupa de eso para la gran red de informaciones que circula, sino la reflexión de lo que ha ocurrido en la cultura. Eso es importante. Y en todo el país, en toda Venezuela. Yo creo que en la medida en que nosotros podamos asumir el periodismo audiovisual, vamos a revalorar el periodismo y sobre todo no va a pactar con el mal uso de la información periodística que sufrimos cada vez. Sí, es cierto. Sin embargo, muchas personas van destacando en el periodismo, en el periodismo cultural, se entregan a ello por toda su vida, muchas personas. Y nosotros, incluso la última vez que fuimos jurados del Premio Nacional de Cultura, Mención Literatura, dejamos escrito en acta la propuesta del Premio Nacional de Cultura, Mención Periodismo Cultural. Que lo hubo por casi 10 años, que se entregó y después se dejó de entregar en la década en el año 2000 o algo así, se dejó de entregar. Y entonces hay una deuda de 22 años sí, en la que no se ha reconocido al periodista cultural. Entonces yo he soñado y cuando hablaba con Isidoro decía, le voy a decir a Luis Alberto a ver qué le parece una propuesta de un Premio Nacional de Cultura que no se entregara en este momento a una sola persona, sino que se entregara a 10 o 15 personas que lo merecieran. El Premio Nacional de Cultura requiere 30 años de oficio, requiere una cantidad de condiciones. Y me gustaría, por ejemplo, yo empecé a soñar con un jurado de 5 personas, esos jurados que deben ser de 5 y no de 3 personas. Luis Alberto Crespo, gracias, Ana María Oviedo, Freddy Ñáñez,
y por supuesto nos metí a Isidoro y a mí en ese jurado Claro. ideal Y alguien para puede el estar en premio, para el Premio Nacional de Cultura Mención Periodismo. Entonces empecé a pensar qué personas podrían merecerlo, qué personas podrían... Hay muchas que a lo mejor hacen un trabajo de bajo perfil y deben enviar sus propuestas, pero hay otras que ya conocemos, a Iván Padilla con sus Todos Adentro, a Laura Antillano con sus encuentros de lectura, Armando Carías en teatro y todo su periodismo hacia los niños y niñas, Armando José Sequera en la promoción de la lectura, José Luis Silva en la radio. Mira qué cantidad, ¿no? Eso solamente que se me ocurrieron en el momento, pero ¿cuántos hay? Entonces tenemos esa deuda. La Casa del Artista, por favor, tiene que considerar esta propuesta porque creo que es necesario que se retome el Premio Nacional de Cultura en periodismo cultural. Mira, eso que tú estás diciendo es sumamente urgente. Yo tuve la suerte, el honor de ser designado como premio de periodismo cultural, pero de ese momento ha comenzado a silenciarse hasta que desaparece. En todo caso, no ha sido mencionado más. No, más nunca. Entonces, porque existe el Premio Nacional de Cultura, mención poesía, mención de narrativa, teatro, magnífico. Pero no podemos olvidar el periodismo, sobre todo en este momento donde hay, como acabas de nombrar, y son muchos más. Esos son los que se me ocurrieron de primero. Grandes periodistas, como eso que tú dices. Entonces, eso daría una revaloración, permitiría la revaloración del oficio del periodismo como género literario, porque es como género literario. Y sobre todo, mira, cuántos periodistas que ya no lo son porque murieron, o sea, en el sentido del trabajo real. Pues, no fueron reconocidos. No fueron reconocidos. Y yo tengo que mencionar a mi padre, por ejemplo, que fue un periodista de provincia. Bueno, hay que ver cómo ejerció el periodismo diariamente en un periodiquito porque era pequeño, pero un gran periódico en cuanto a lo que él proponía, como el Diario de Carona. Pero mi papá ganó el Premio Nacional de Periodismo gracias a Federico Álvarez, por ejemplo, que fue un gran profesor, gran periodismo, gracias a Héctor Mujica, en fin, que valoraron ese periodismo. Pero ¿cuántos no hay en el interior todavía que están en eso? Sí. Que están en esa... Que están invisibilizados. Hubo un periodista en la selva amazónica, que se llamaba, apellido bueno, no recuerdo, pero bueno, aquel hombre en la época de Castro, de Castro, entonces él hacía un periodismo con la mano, escrito en papel sobre la mano, con su papel con mano, y entonces daba noticias de lo que ocurría en el mundo del caucho, el tráfico del caucho, el balata, y sobre todo la inmensa orfandad de ese mundo allá en lo más alto y más lejano del Amazonas. Como ese tipo como esa suerte de periodismo es el que nosotros tenemos que valorar porque lo existe todavía. Existe un periodismo artesanal y de gran condición humana, de gran oficio, que tampoco debemos olvidar. Entonces, yo creo que sí, hay que volver de nuevo a convocar al periodismo, es decir, el Premio Nacional de Periodismo Cultural. El Premio Nacional de Periodismo Cultural necesita que vuelva a vivir. Sí, fíjate, existe el Premio Nacional de Periodismo en diversas categorías, radio, televisión, impreso, digital, etcétera. Se reconoce la labor del profesor de periodismo, del académico del periodismo, del comunicador popular, pero no hay ninguna categoría tampoco en el Premio Nacional de Periodismo que hable de periodismo cultural. Exactamente. Entonces se trató de rescatar desde Fundarte hace tiempo, pero no llegó a concretarse como un Premio Nacional de Periodismo Cultural Millo Bestrini. Se trató de convocar, no se concretó, entonces quedó así. Entonces, o le abrimos una categoría al Premio Nacional de Periodismo en materia cultural, o debe concretarse ese Premio Nacional de Periodismo Millo Bestrini que hizo Fundarte, queda esa propuesta también abierta allí, porque no se puede venir a visitar un periodista sin hacer propuestas, claro, ¿verdad? sobre todo el periodismo y sus muchos lenguajes. Claro. Porque existe la crónica y el periodismo. Sí. La crónica periodística tiene entre nosotros una tradición, pero bastante vasta, ¿no? Sí, sí. Periodistas que eran cronistas. Sí. Entonces, también el gran reportero, por ejemplo. Sí. El género reportero que es de la narrativa, pues. Y en fin, ¿cuántos géneros periodistas no hay en el periodismo? Sí. ¿Cuántos sobreviven
y cuántos con un premio como este van a revitalizar el género, o mejor dicho, el oficio del periodismo. Oficio del periodismo. Entonces, bueno, queda esa propuesta allí. La propuesta para el Premio Nacional de Cultura, mención Periodismo Cultural, queda para la Casa del Artista, y para la Fundación Premio Nacional de Periodismo abrir una categoría en periodismo cultural y ampliarla desde Fundarte para concretar ese Premio Nacional de Periodismo Cultural Millo Bestrini, que abarcaría muchísimo más que una mención dentro del Premio Nacional de Periodismo en periodismo cultural, que también se necesita. Quedan estas propuestas desde la Librería Mediática y TV Lecturas, y nos agrada que no te haya parecido una locura, porque nos has acompañado, las hemos hecho muchas veces juntos, claro, esas propuestas. Tú y yo hemos vivido la hemos dejado por escrito, así que la renovamos, esta propuesta, y te agradecemos, Luis Alberto, que nos hayas recibido en tu biblioteca. Para mí es un honor, de verdad, me conmueve mucho, tú sabes, con la amistad que nos une y lo que padecemos, que el periodismo es una, tú padeces periodismo como yo, porque buscamos lo mejor del periodismo en un mundo donde el periodismo está cada vez más de capa caída. Creo yo, pero tú eres una persona que me conmueve, no lo digo yo, lo están diciendo quienes te ven y te oyen, de que realmente eres una heroína solitaria, pero no totalmente solitaria, porque tienes unos cuantos que te seguimos. Bueno, esperamos que cada vez sean más y que cada vez más personas se animen a hacer periodismo cultural bueno en los medios de Venezuela y del mundo. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Al finalizar el programa vamos a hacer una reflexión interesante, porque nos unimos al despliegue comunicacional que, en torno a la conmemoración de 2 años del secuestro de nuestro diplomático venezolano Alex Saab, está en toda Venezuela. A tal efecto vamos a hacer una reflexión acerca de su libro Cartas de Alex Saab desde su secuestro, y una reseña de diversas participaciones del movimiento Free Alex Saab, Liberen a Alex Saab, en diversos medios de comunicación, haciendo énfasis en un programa de Madeleine García, en el cual William Castillo y Camila Fabri de Saab, su esposa, estuvieron haciendo una síntesis y un análisis de este caso de lawfare, de agresión a la soberanía de Venezuela, que quizás es inédito en el mundo. Yo quisiera leerle hoy un pequeño fragmento, porque lo que Mark Esper está admitiendo es que Estados Unidos sabía que Alex iba a una misión humanitaria a Irán para traer alimento, medicina y gasolina para el pueblo venezolano. Entonces esta es una confesión donde él está admitiendo que sabían. Aquí dice en este fragmento del libro: bajo la dirección de Maduro, Saab estaba en misión especial para negociar un acuerdo con Irán para que Venezuela reciba más combustible, alimento y suministro médico. El gobierno de Estados Unidos estaba buscando su extradición. Saab era una pieza muy importante y el acceso a él podría ayudar a explicar cómo funcionaban Maduro y su régimen. Era importante conseguir custodiarlo. Esto podría proporcionar una verdadera hoja de ruta para que el gobierno de Estados Unidos desentrañe los planes del gobierno venezolano. Jorge Arriaza dijo en este momento que la detención en Cabo Verde de Saab era violatoria de la norma y del derecho internacional. El asedio mediático y jurídico a Venezuela se particulariza en el caso de Alex Saab, secuestrado en Estados Unidos. Esto no es solo una agresión a un diplomático en funciones que no ha cometido delito alguno, designado por Venezuela para paliar el bloqueo de Estados Unidos que impide el ingreso de alimentos, medicinas e insumos para el pueblo venezolano. Es una agresión política, jurídica y mediática a la soberanía venezolana, violando derechos humanos y convenios internacionales como la inmunidad diplomática. La cobertura manipulada del tema por parte de los medios que obedecen a los grandes intereses económicos evidencia la crisis general del periodismo. Recomendamos lecturas esclarecedoras en torno a este caso, como el libro Cartas de Alex Saab, el libro de Mark Esper, ex secretario de Defensa de Estados Unidos,
la página freealexsaab.org y la entrevista completa de Madeleine García en Telesur, realizada a Camila Fabri de Saab, esposa de Alex Saab, y al periodista venezolano William Castillo. Un libro espectacular para estudiar, para entender, para profundizar, al que vamos a volver en unas semanas en un programa cuando lo hayamos terminado de leer. Es un libro que refleja una conferencia muy importante, dicen los editores aquí, que es el contenido impartido en la conferencia a los generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en diciembre de 2021. Un libro que nos va a hacer ver el mundo de otra manera. Estamos leyendo y recomendamos vivamente la obra Geopolítica Multipolar, a 20 años del 13 de abril. Un libro del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, útil para el estudio y la comprensión de la nueva geopolítica mundial. Un tema denso y profundo, escrito con sencillez y claridad para llegar al mismo tiempo a especialistas y a lectores en general que deseen profundizar en el tema de lo internacional. Disponible en el Fondo Editorial El Perro y la Rana del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también para la descarga gratuita en la página del Ministerio de la Defensa. Soleil d'un million de matins, soleil